Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Buenos días a toda nuestra amable audiencia, a todos los que a esta hora de la mañana nos ven por las diferentes plataformas por las cuales emitimos. Hoy estamos con Orlando Riascos, conocido comentarista y analista de la situación política, social y económica de nuestro país y a quien ustedes ya conocen. Y también está con nosotros el profesor Byron Otálvaro, él es profesor de la Universidad del Valle, que se ha destacado en investigaciones sobre política de juventud, sobre políticas públicas y sobre políticas para la paz. A ellos le damos una cordial bienvenida y un fraternal saludo. Orlando. Muy buenos días, Sebastián Cordol. Un saludo al doctor Byron y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación a este programa tan importante. Profesor Byron. Buenos días también, Sebastián, también para nuestro colega, a la audiencia. Esperamos hacer un breve análisis de los elementos que aquí se plantean. Bueno, el tema de hoy, para ir al grano, es la situación política en Colombia, la coyuntura que ha existido estos últimos días por diferentes asuntos relacionados tanto con la paz. Recordemos que ayer el Senado intentó infructuosamente votar las 6 objeciones que el gobierno nacional le hizo a la JEP. Sin embargo, el debate y toda la tarde se pasó en recusaciones de un bando hacia el otro, dilatando el proceso y generando que a las 6:30 el presidente del Senado, el señor Macías, cerrara la sesión, la levantara para hoy a las 9:30 de la mañana, sin llegar a ninguna conclusión seria. Recordemos también que en días recientes hubo un altercado entre un excombatiente de las FARC y un grupo de soldados, en el cual el excombatiente de las FARC fue asesinado en confusos hechos, pero para lo que el ministro de Defensa dijo que había sido un forcejeo, cuando después se vio que se había torturado, se le habían cortado sus genitales, incluso se había abierto una fosa para enterrar el cuerpo y desaparecerlo. Igualmente, ayer salió un comunicado de la Corte Suprema de Justicia diciendo que se sentían chuzados, se sentían vulnerados, sentían que en sus despachos y en las diferentes salas donde sesionan estaban siendo escuchados, es decir, que habían micrófonos ocultos, y pidieron una explicación tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía para saber si hay algún proceso en curso de cualquiera de los magistrados, pues ellos han llegado a la conclusión que aquellos debates candentes que han tenido a puerta cerrada, pues se han filtrado no solamente a medios de comunicación, sino también a instancias del gobierno nacional. Entonces, en este primer preámbulo, yo quisiera preguntarles a ustedes de manera muy genérica, muy amplia, muy general, ¿cómo ven ustedes la situación actual
con estos 3 casos rápidos que yo les planteé. Nos hemos devuelto a un periodo 2002-2010 en donde la guerra y los falsos positivos y las chuzadas están a la orden del día. Orlando. Bueno, en Colombia pasan tantas cosas todos los días que uno dice, bueno, parece que ahora sí va a ser el cambio, parece que ahora sí va a ser definitivamente las soluciones, pero no. Pasa de todo y no pasa nada. Usted nos narró el tema de la película 1, el tema de las elecciones en el Congreso, película número 2, el tema del guerrilleros combatiente de la FARC asesinado por el ejército en el Catatumbo, y película 3, el tema de la corte de las chuzadas. Son lo que vemos reiteradamente todos los días durante mucho tiempo. Y me regreso, el tema de las objeciones al proceso de paz que presentó el presidente de la República, que ya fue tramitada por la Cámara de Representantes y fue negada rotundamente, y ayer se venía el capítulo donde seguramente debía ser pues objetado por la coalición que se ha constituido en el Congreso de la República con el Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U y todos los sectores de la izquierda, donde está el Polo, la Alianza Verde, los decentes, la Colombia Humana y los indígenas. Pues resulta que no. Ayer, dentro de un marco de dilaciones que se viene haciendo por parte del establecimiento, por parte del gobierno, que ha venido desde la Embajada de los Estados Unidos, desde los medios de comunicación, desde ofrecerle a parlamentarios la mermelada, bueno, de hacer muchas cosas, pues se llegó ayer a una discusión de 4 horas para que efectivamente se empezaran a decir que usted no puede participar, que usted estuvo en el proceso de paz, o sea, a objetarle a esas personas su participación. Entonces, ayer se vino con ese tema y se estuvo todo el tiempo 4 horas y no se logró finalmente la votación, porque el gobierno sabe que va a perder, según pues lo que ya han manifestado los parlamentarios, según las cuentas que se han hecho, y lo único que le interesa es dilatar. Tanto así que el presidente del Senado interpuso una acción de tutela al representante de la Cámara diciéndole que es que eso tenía que votarse primero en el Senado y no en la Cámara de Representantes. Indudablemente es la dilación y lo que quieren es ganar tiempo para que pase alguna circunstancia. Ya tenían entre manos un tema del fiscal general de la Nación que siempre interviene cínicamente para tratar de manipular, diciendo que el tema de la extradición, que el tema de la clasificación que se hace por parte de la JEP debe hacerle el comisionado de paz, o sea, colocándole obstáculos. Y parece ser que en esa trampa cayó el Partido Liberal, porque ya está proponiendo como un tema medio, y parece ser que el expresidente, el señor Uribe, está diciendo no, solamente negociamos 2 articulitos, o sea, mentiras y trampas es lo que vemos en el Congreso de la República, pero lo que no entienden los sectores del gobierno es que eso le hace daño porque hay una agenda legislativa. Hay una agenda legislativa que tiene que hablar sobre el tema del plan de desarrollo, sobre otros temas que tiene el Congreso de la República. Pero indudablemente lo que queda claro es que el gobierno nacional no le quiere apostar definitivamente a la paz, y como la organización en campaña quieren hacer triza la paz, con todas las circunstancias que allí se vienen, como el tema de las personas que no se quieren acoger a la Justicia Especial de Paz, como el PAES, el señor Márquez, porque ven que la cambiaron, que la modificaron y que no hay garantía frente al proceso de paz. Y yo le anexaría ya en el segundo punto, lo que usted mencionó, Sebastián, el asesinato de ese excombatiente de la guerrilla de la FARC que se había reincorporado a la vida civil y que lo asesinaron cuando estaba ejecutando su proyecto productivo, cuando estaba en esa zona haciendo parte de esos campamentos donde llevaron los guerrilleros de la FARC, y que además no es que haya muerto simplemente, sino que es que el ministro de Defensa trató de decir que había sido un forcejeo, que iba a despojar de fusil a un cabo del ejército, y vimos que la comunidad tuvo que salir a protestar y a denunciar que había escuchado disparos, y ese señor era un líder allá y que estaba manejando, y la gente lo defendió y vio que ya lo iban a enterrar. Entonces ahí lo que vemos es que el ejército hoy, ante estas reacciones que se hacen contra la paz, vuelve racionalmente como un aparato represivo que quiere a toda hora generar guerra y generar violencia. Máxime las declaraciones que dio recientemente el expresidente de la República, el señor Uribe Vélez, cuando decía que prefería 180 veces a los guerrilleros en armas que a los guerrilleros en el Congreso de la República, o sea, recurrir nuevamente a la violencia. Y esos ejemplos cunden y le llegan al ejército, le llegan a los medios de comunicación, la gente lo que quiere es que haya más violencia, que haya más guerra, porque eso favorece un status quo de un establecimiento. Y por tercero, la película vuelve nuevamente
a lo que usted ya mencionaba, el gobierno anterior de Uribe, las chuzadas a la Corte Constitucional, a los políticos por parte del DAS, ahora no se sabe por parte de quién, no se sabe, pero la presidenta de la Corte aquí en Cali precisamente hizo esa denuncia. Entonces empieza esa estrategia del Centro Democrático que quiere asfixiar la oposición, que quiere asfixiar la democracia y que tiene una agenda para ellos, la agenda de la guerra, para que en Colombia no se sigan debatiendo los problemas fundamentales de democracia, de desigualdad, de pobreza que hay en el país. Entonces, la misma película de todos los días, donde vemos repetir los hechos, donde se van dando vueltas, pero finalmente pasan muchas cosas, pero finalmente no pasa nada en Colombia. Byron, es exagerado decir que hemos vuelto a un periodo de incertidumbre en el cual estuvimos entre el 2002 y el 2010. Yo creo que lo que estamos planteando, lo que acaba de plantear Orlando, es muy diciente de la situación, de una crisis de la democracia en la actualidad, de una crisis que tiene varios factores, como lo planteaba Orlando, en términos de una serie de acontecimientos que se están dando, repetitivos, que llaman la atención sobre la idea de cómo se ha venido gobernando sobre la crisis. O sea, no, lo que podemos decir aquí es que la crisis ha sido funcional al modelo de gobierno que tenemos en la actualidad. Y esto tiene que ver con el debilitamiento, como lo decía Orlando ahora, de la democracia, de la participación, del diálogo político, de la deliberación sobre los asuntos claves de la sociedad. Eso se puede ver en varios aspectos que ustedes planteaban, Sebastián y Orlando, ahora, y es uno, la idea de que la democracia es solamente una democracia de partidos, ¿sí? Y que son los partidos los únicos que discuten los problemas centrales de la nación o del país. El gran problema que tenemos ahora es el autoritarismo como forma de gobierno, como modelo de gobernar una sociedad. Creo que eso es otro asunto que habría que trabajar muy fuertemente hacia el futuro. Y si vamos a persistir en políticas de mano dura, como es lo que se ha venido planteando hasta la actualidad. El otro elemento que creo que sería importante es la debilidad del sistema democrático, una gran debilidad, una gran fuerza del Ejecutivo y una gran debilidad de los otros poderes. Ese equilibrio yo creo que está desbalanceado en la actualidad. Y lo que decía Orlando me parece muy interesante y es la normalización de la mentira como un elemento en esta crisis de nuestra democracia, una crisis de nuestra idea de gobernar una sociedad. El engaño como otro elemento importante, ¿no? Esto de decir que el militar, como el militar ha sido de alguna manera, la noticia del militar ha sido de alguna manera un elemento que nos llama la atención sobre cómo se puede engañar, cómo se puede mentir de manera sistemática. Y el otro elemento que me parece supremamente interesante es la manipulación que se hace de todas las noticias en nuestra actualidad. Entonces, todos estos elementos llaman la atención sobre nuestra crisis de la democracia, unas patologías que van incubando una serie de problemas enormes y que deberíamos llamar la atención sobre, bueno, ¿cuál es la posibilidad entonces de construir una democracia participativa, unas políticas participativas, una mayor deliberación sobre el estado de cosas actual que tenemos? Bueno, en esa puntada que establece ahí Byron, me llama poderosamente la atención, Orlando, cuando se plantea el engaño. Como ayer los que vimos el debate se tiraban acusaciones entre miembros del partido de gobierno, que uno ya no sabe si es partido de gobierno o no, porque allí digamos hay también una tensión entre lo que es la bancada del Centro Democrático en el Congreso y lo que es el gobierno del Centro Democrático como ejecutivo, que a veces pareciera que entre ellos mismos se pisaran la manguera con, no llamemos opositores, llamemos los que están defendiendo la JEP, los que están defendiendo la implementación del proceso de la paz, de lo que se acordó en La Habana. Entonces, de un lado y del otro se tiraban frases como: no es que ustedes están engañando, no es que lo que ustedes están diciendo es mentira, no es que ustedes nos están haciendo creer otras cosas totalmente, digamos, inadmisibles. Por ejemplo, el asunto de las víctimas, ¿no?
salen las banderas del lado y lado diciendo que están defendiendo a las víctimas. Entonces, en ese, digamos, tensión, en ese mar un poco agitado, Orlando, pues en últimas el televidente preguntará a quién se le cree, ¿ya? ¿A quién se le cree cuando de un lado y del otro se están tirando acusaciones de mentirosos y de engaños? ¿Usted cómo lee ese asunto de la credibilidad y de la verdad desde el espectador, digamos, que nos está viendo, desde un señor, una señora que no está constantemente empapado de las teorías de la democracia, de las teorías políticas, de la teoría, digamos, económica, de la teoría de gobierno, para explicarle eso, ya para explicarle, vea, lo que pasa es que sí se están tirando engaños, pero quién es en verdad el que está engañando, o por qué se está engañando, o digamos, al final no hay verdad absoluta, o cómo se lee eso, Orlando? Yo creo que aquí ya se han narrado los elementos, lo ha narrado usted, lo ha narrado el profesor Byron, en el sentido de que estos hechos, digamos que a veces que deben ser política de Estado, simplemente son políticas de gobierno, o sea, digamos, el gobierno de Uribe, el gobierno de Duque desconocen que Colombia es un conflicto armado. Ese es el engaño que llamaba el profesor Byron. Igualmente, aquí ya lo hemos dicho, o sea, todos estos hechos que atentan contra la democracia, contra lo que están en el tema institucional, pues lo que hace es debilitar el sistema institucional. O sea, lo que estamos asistiendo es al debilitamiento del sistema institucional y a la incredulidad de la gente. Alguien copió un término por ahí, el importaculismo. O sea, si usted ve a la gente, digamos, en los medios de comunicación, en la calle, dice, esos que salieron a marchar en defensa de la educación pública, los estudiantes, o en defensa de mejor salario, o contra el plan de desarrollo, son unos vándalos, porque así lo pintan, ese es también el engaño, y no es que estén buscando condiciones mejores. Entonces, todo ese sistema lo que genera es incredulidad, y el que la gente no quiera participar, el que a la gente le importe nada el votar, o el que a la gente le importe nada ese político del uno, el que la gente no vea un debate efectivamente de control político como el que se presentaba ayer, sino simplemente que hay unos tipos que quieren acabar con el gobierno, o al contrario otros que miren que ese gobierno no está andando, no funciona. Entonces es la obstaculización que se da por parte de todos esos procesos de la institucionalidad. O sea, no hay un régimen democrático como tal, no hay separación de poderes, porque efectivamente el Ejecutivo manipula la mayoría del poder, la información, y entonces eso hace que efectivamente la gente no crea en instituciones y que no funcione el sistema democrático. ¿A qué nos conduce eso? Pues a un retraso en el desarrollo económico, en la productividad, en el intercambio de productos, si se quiere, pues desde el sistema capitalista. Eso interfiere a que no haya participación ciudadana, o sea, los líderes de las personas que están en el común corriente no quieren participar, y eso va a afectar, por supuesto, el proceso electoral que viene en ciernes. Porque si a eso le sumamos la impunidad que se da por los hechos donde el señor fiscal general de la Nación, en el tema Odebrecht, todo el tema de la corrupción, ni siquiera investiga, sino que ya esas personas no pasa absolutamente nada con el alto poder, me refiero, ¿no? Porque allí algunas personas las meten a la cárcel, como pasó ahora con los señores del sector privado, pero el sector público absolutamente nada. Entonces todo ese engaño, todo ese fraude, toda esa manipulación, toda esa descomposición por el tema de la corrupción, por el tema de las mentiras, lo que hace es debilitamiento institucional. Va a acabar con el sistema de participación ciudadana. Y allí lo que decimos, bueno, ¿por qué la gente no sale a hablar? Porque viene el otro tema, que es el tema del miedo. Y ahí es donde empiezan las chuzadas, donde empieza el encarcelamiento, donde empiezan a quitarle la curul a aquellas personas que hacen parte de la oposición y no hay garantías. La persecución contra Gustavo Petro, la persecución contra Ángela Robledo, la persecución contra Mocus, o sea, curules que se ganaron en el derecho democrático inmediatamente por el régimen jurídico, lo sacan, y no ocurre con los otros sectores del establecimiento. Entonces genera desconfianza, y eso creo que no le conviene a Colombia. Lo que debiéramos generar es una democracia fortalecida, una democracia donde se pudiera debatir con garantías, donde la oposición hiciera su ejercicio, donde el gobierno hiciera su ejercicio, pero no ocurre así. Entonces, total incredibilidad, la gente no cree en las instituciones, y yo creo que habría que mirar, y eso se debía que reflejar en algunos coeficientes. El coeficiente de Gini, pues diríamos para el ingreso, o el tema de las oportunidades, el tema de calidad de vida. O sea, que nosotros pudiéramos hacer una investigación para reflejar eso,
cómo el sistema político sí afecta el tema productivo, el tema de calidad de vida de la gente. Habría que mirar, profesor, esa investigación, no sé si la academia lo hiciera, pero a mi parecer eso afecta absolutamente todo. En la medida que la gente no crea en las instituciones, que las instituciones se vayan saliendo de su marco normal, donde el Estado de Derecho, que es lo fundamental de la Constitución del 91, no funcione, entonces nos quedamos en la anarquía, diríamos, aunque todavía no hemos llegado a ese estado, pero a eso se tiende, porque esa es la decisión, digamos, del centro democrático. Usted lo decía ahora, las contradicciones del centro democrático es que no creen en un presidente, creen en el expresidente anterior y están trabajando todo para fortalecer a ese señor y no al gobierno, y indudablemente eso debilita la institución. Entonces yo diría que llegamos al marco del escepticismo, de la incredibilidad y de la desconfianza en las instituciones. Byron, en el juego que representa un Estado moderno, con la división de los poderes entre el presidente, el Congreso y la justicia con las altas cortes, pues aquí se ha entronizado en América Latina a el presidente, ya como un superpresidencialismo, digamos, que es la figura más poderosa, digamos, de la política nacional. En esa línea argumentativa, ¿usted cómo lee las relaciones que entre el Ejecutivo, el Gobierno, se han establecido con el Congreso y se ha establecido ahora con las altas cortes, cuando estuvo la tensión de ayer por la tarde con el Senado y la Cámara de Representantes y salió la noticia ayer por la mañana la chuzada? Digamos, ¿cómo lee esa triada allí, la relación que existe? Sí, yo lo que insisto, como lo planteaba Orlando, creo que aquí hay un debilitamiento institucional muy fuerte, debilitamiento que tiene que ver con tres aspectos. Uno, la idea de que la ciudadanía no puede participar en la construcción de las instituciones. Dos, la idea de que, digamos, las instituciones no regulan o no generan procesos de regulación en las sociedades. Y tres, creo que, digamos, lo que habría que pensar es lo que Orlando al final terminaba y era cuál es el modelo o el tipo de estabilidad democrática que nosotros deberíamos construir. Digamos, esa es la propuesta que tendríamos que hacer. En este momento sí hay una gran inestabilidad política, una gran inestabilidad institucional. Eso habría que trabajarlo muy fuertemente, sobre todo ahora para las elecciones regionales y locales. Y creo que un camino que nos podría ayudar a trabajar en eso hacia el futuro es, yo creo que lo que habría que pensar es, bueno, en el pasado se insistió en el siglo XX en la educación, pero en la educación, digamos, tradicional, convencional, eso ya no es suficiente. Creo que habría que decir, más allá de la educación, hoy se sigue apostando a ese paradigma de la educación como si fuera la única alternativa. Creo que habría que trabajar en una educación cívica, en una educación ciudadana, en una participación de los ciudadanos. Hoy hay unas barreras enormes frente a esos procesos. El tema del asesinato sistemático de líderes sociales es un elemento crítico frente a esa situación. Hoy hay una barrera en términos de, digamos, de la debilidad de los mecanismos de participación. Habría que hacer una gran reestructuración de esos mecanismos de participación. Hoy también la oposición, como lo planteaba Orlando, es una oposición debilitada. Nosotros creeríamos o habíamos pensado, digamos, que con la alta votación en las elecciones pasadas, pues se iba a fortalecer la oposición, y lo que vemos es que no. El proceso de paz, que ha sido un elemento muy interesante, también ha sido debilitado. La paz hoy es ausente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo que habría que trabajar, digamos, como propuesta, es una educación cívica y ciudadana, unos saberes cívicos, unos saberes que permitan a los ciudadanos entender esto que hoy está pasando, entender hoy que se normaliza la mentira, que se normaliza el engaño, entender y digerir a través de este tipo de programas. Creo que es sumamente importante el análisis de la coyuntura actual, que no es fácil, es un análisis complicado, intervienen muchos factores de orden global. Hoy amanece una nueva noticia sobre Venezuela, mañana seguramente aparecerá otra nueva noticia en Estados Unidos, y así, digamos que los acontecimientos hoy son, digamos,
relativamente rápidos, y eso hace que a veces no digiramos, no realicemos una reflexión muy oportuna, y casi que se necesitan unos ciudadanos de cuarta generación, unos ciudadanos que puedan de alguna manera digerir rápidamente y actuar rápidamente sobre lo que está pasando, que eso es lo que hoy no estamos haciendo. Hoy los ciudadanos, nosotros vamos casi como en ciudadanos de primera generación, ¿sí? Que vamos muy lentos sobre el análisis de las situaciones, y lo que habría que hacer es un análisis y una acción muy rápida sobre lo que está pasando en la actualidad. Bueno, Byron ha tocado de manera tangencial un tema que yo quiero profundizar en él, que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ya? Digamos, cuando se llega un candidato a la presidencia, coge su propuesta de gobierno, su campaña, digamos lo que dijo en campaña, lo que propuso, y lo configura en un Plan Nacional de Desarrollo, asimismo al nivel departamental y al nivel municipal. El Plan Nacional de Desarrollo está ahora más o menos y medio empantanado, porque eso tiene que pasar por el Congreso de la República. El Congreso no está con una voz unánime frente a este Plan Nacional de Desarrollo. Ha empezado a dilatar también, ha querido cambiar cosas, no ha respaldado entonces la política de, digamos, de desarrollo estos 4 años del señor Duque, y frente a eso se ve el riesgo que él, por medio de decreto, a lo pupitrazo limpio, pues avale ese Plan Nacional de Desarrollo, que eso sería nefasto porque empezaría oficialmente su mandato, digamos, ya en política pública real, con el Congreso en contra, y eso, digamos, ningún presidente ni ningún gobierno lo quisiera. Frente a ese panorama, Orlando y Byron, ¿ustedes cómo leen la atención del Plan Nacional de Desarrollo del señor Duque? Había que empezar por lo que ha dicho Jorge Robledo, ¿no? El plan de subdesarrollo, porque, digamos, debiera ser un modelo, como usted mismo lo manifiesta, digamos, del programa de gobierno del que resultó electo, digamos, e incorporar procesos, digamos, que se ven que son necesarios, pero aquí lo que uno ve en ese plan de desarrollo es que, al contrario, piensan acabar con la jornada de trabajo, o sea, es pagar por horas a los trabajadores, y eso indudablemente demerita pues el trabajo, el mínimo como tal, el tema de las pensiones, que piensan, digamos, prácticamente privatizar el sistema de pensiones, frente al tema de la educación, efectivamente que dice que se ven a aportar los recursos que las marchas de los estudiantes ganaron en la calle, y parece que no se incorpora eso, y yo estoy de acuerdo con el profesor Byron. O sea, aquí lo que tenemos que implementar en Colombia es un nuevo modelo del conocimiento, de los valores, de transformar, digamos, la ética, todos esos temas que hagan que la gente tenga credibilidad, y eso no ocurre. Uno no ve que el plan de desarrollo esté enfocado. Yo no recuerdo ni cómo se llama el plan de desarrollo, ¿no? Aunque el presidente de la República ha venido por todo el país, digamos, que vendiendo algunos temas, socializándolo, pero uno no le queda claro el plan de desarrollo a qué le apunta. Uno no ve, digamos, que quiera mejorar el salario, que quiera mejorar, digamos, la productividad, que quiera mejorar o fortalecer los sistemas de participación ciudadana, y no, que al contrario, lo que encuentra allí es que hay micos. O sea, han encontrado micos que cada día la gente se queda, digamos, aterrada de lo que pretende ese plan de desarrollo. O sea, que es como una sucesión de artículos que al final no desencadenan en un proceso durante 4 años. ¿Qué pretende el gobierno de Duque durante los 4 años? Yo no lo veo claro, y eso debía estar en su plan de desarrollo. Ellos dicen que la equidad, que la convivencia, pero uno no ve claramente que le apunte a esas metas. Entonces, el otro tema, digamos, grave, entonces, temas que hemos hablado, es el tema de la impunidad. Como en Colombia, por ejemplo, no hay una reforma a la justicia a profundidad. Y creo que, aunque eso no, digamos, no es parte de un plan de desarrollo, debe ser un proyecto aparte de ley, pero vemos que eso no ocurre en Colombia. Entonces, ese plan de desarrollo yo no lo veo bien. Además, como lo hemos dicho aquí, va a tener mucha oposición en el Congreso de la República. No sé si lo van a adoptar como tal, o el gobierno, o si lo van a aprobar como tal, o el gobierno tendrá que adoptarlo. Y por supuesto, si el gobierno es derrotado
en el Congreso de la República y le toca adoptar su plan de desarrollo tal como lo presentó, entonces ahí se afectaría el marco fiscal porque, digamos, el gobierno le apunta a un presupuesto, a unos recursos, mientras que el Congreso de la República le apunta a otros temas económicos. Entonces, yo no lo vería claro, o sea, me parece, para responder lo que ha planteado Sebastián como interrogante, que ese plan de desarrollo no tiene un norte definido, que no tiene una propuesta definida para mejorar las condiciones de bienestar de los colombianos, para mejorar las condiciones de democracia, las condiciones de participación, empezando por el tema de la paz que hemos hablado aquí. O sea, en ese proyecto de ley que es el plan de desarrollo, le apunta a hacer triza la paz, como lo viene haciendo con el tema de las objeciones a la Justicia Especial de Paz. Entonces, no veo que tenga un norte definido y no le auguro un buen desarrollo en el Congreso de la República. Sí, gracias. Yo creo que habría que pensar en 3 aspectos. Uno, en la forma como ha sido diseñado, como ha sido, digamos, construido este Plan Nacional de Desarrollo. 2, en la manera en cómo se tramita y la capacidad para tramitarlo por parte del gobierno en el Senado, el Congreso de la República. Y 3, lo que tú dices, Orlando, y es el conocimiento que tiene la ciudadanía de a pie de ese Plan Nacional de Desarrollo. En lo primero, creo que el Plan Nacional de Desarrollo se titula, básicamente, la idea hace una falsa ecuación que se llama legalidad más emprendimiento igual equidad. Es una falsa ecuación de bienestar, ¿sí? Y esa falsa ecuación, pues, tiene que ver primero con la idea de la legalidad. Aquí se ha planteado que, digamos, la necesidad de intervenir fenómenos del conflicto asociados a la legalidad. Pero lo que uno tendría que decir es que el mundo de lo ilegal es hoy un mundo de lo global. El narcotráfico es un asunto global. El fenómeno de la trata de personas es un fenómeno global. El tema del tráfico de animales es un fenómeno global, el tráfico de especies, o sea, toda una serie de asuntos que no son solamente de un estado o de un contexto particular y que superan los órdenes locales. El segundo, elemento del Plan Nacional de Desarrollo es el tema del emprendimiento, y ahí lo que se ha dicho es que Colombia es un país que genera más o menos 480.000 emprendimientos al año, pero el problema no es un problema de generación de emprendimiento, es un problema de la sostenibilidad de esos procesos de emprendimiento, y lo que habría que hacer es generar una política muy fuerte de sostenibilidad de todos estos procesos de emprendimiento en el país. Lo que más sabemos los colombianos es de generar procesos de emprendimiento. Es una sociedad que se ha logrado impulsar en esa característica. Y 3, el tema de la equidad, ya lo planteaba Orlando, y es que, las condiciones de bienestar de la ciudadanía, en vez de mejorar, se deterioran, ¿sí? Se deterioran porque varios elementos. El envejecimiento de la población tiene que ver con un sistema de pensiones fuerte, riguroso, serio, y hoy se está debilitando lo que medianamente se ha construido. Se hace, que el sistema de bienestar o la equidad sea fundamentalmente a través del mercado, y esto tiene unos costos altísimos para las familias: el encarecimiento de la educación, el encarecimiento de la salud, los problemas relativos a la idea de que los ingresos provienen fundamentalmente de las lógicas del mercado y no de un Estado que permita la construcción del bienestar. Y creo que un elemento que me parece que tiene que ver con la equidad es la gran desigualdad que hay en nuestro país, una brecha enorme entre una población con altos ingresos y una población con bajos ingresos. Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo tiene una serie de conflictos y tramas a su interior, unas tramas que tienen que ver con la manera en cómo se ha presentado, el desconocimiento general de la población sobre este Plan Nacional de Desarrollo, y 3, con que, el gobierno no tiene unas mayorías totales en el Congreso de la República. Lo que estamos viendo ahora es que
lo que se dijo que, digamos, se iba a tramitar todos los asuntos con facilidad en el Congreso, hoy lo que estamos viendo es que no. La JEP está mostrando esto, el Plan Nacional de Desarrollo lo está evidenciando también. O sea, hay, digamos, una ausencia de liderazgo político por parte de la dirigencia, pero también, digamos, una gran debilidad para tramitar y para gobernar el país. Y eso es sumamente preocupante y habría que decirlo, nos quedan ahora un debate electoral en lo local y lo regional sumamente interesante para ver qué reconfiguración hace el país, qué lectura hace el país de estos problemas de orden nacional, ¿sí? O sea, en el orden nacional, hoy quizás el debate sobre lo local está ausente, el debate sobre lo regional está ausente, porque estamos, digamos, abatidos, llenos de preocupaciones por las reflexiones o el análisis del nivel nacional. Eso es muy importante, pero se viene un debate sobre lo local muy interesante para ver cómo la democracia se fortalece o no, o cómo el debate democrático se fortalece o no en el nivel regional y local. Creo que este plan de desarrollo es un plan de desarrollo muy fallido en todos sus aspectos y habría que trabajar hacia el futuro en un análisis, una evaluación de ese plan de desarrollo muy riguroso para ver qué tanto, digamos, de lo que se ha planteado ahora, pues se va a avanzar o se va a desarrollar en estos próximos 4 años. En esa lectura muy interesante, Byron, yo quisiera preguntarle a Orlando y ahondar en eso. Han habido rumores que el señor Duque va a pedirle la carta de renuncia de manera protocolaria a todos los ministros para reajustar cargas desde las fuerzas políticas y así garantizarse dos cosas. Digamos, un manejo del Congreso, ya de Cámara y Senado, en el que los partidos se alineen sí o sí con él, y también un apoyo en las regiones, ¿no? Entonces va de alguna u otra forma a descentralizar tanto territorialmente como políticamente su gobierno. Me imagino que le dará más participación a aquellos partidos y a aquellas regiones que han sido importantes, por lo menos para su elección, pero que no se han visto en estos primeros 6-7 meses de gobierno, digamos, representados, ni, digamos, bien tratados por el gobierno nacional. Orlando, ¿usted cómo lee eso? ¿Cómo lee esa posible reajuste del gabinete, reajuste de las cargas políticas dentro del gobierno para llevar más fácil avante los intereses del gobierno? No, yo creo que hay que seguir en la discusión que planteó el profesor Byron y que tú también has planteado, en el sentido, digamos, de que lo que el presidente plantea es que la legalidad, dice que es que la legalidad paga, es que llama él, o sea, igualmente el tema del emprendimiento, el tema de la economía naranja, el tema de la equidad. Pues resulta que esos parámetros realmente no se cumplen, o sea, uno de esos son planteamientos generales, pero uno lo confronta frente a la teoría del bienestar, de las conquistas que han tenido los colombianos durante mucho tiempo, el tema del trabajo, el tema de las horas extras, el tema del empleo, el tema de las pensiones, bueno, todo ese tipo de conquistas, resulta que todo eso es lo que quieren desmontar, o sea, la teoría de la economía del bienestar, que se ha ganado durante mucho tiempo, que ha sido el esfuerzo de tantos colombianos, se quiere someter a una economía de mercado, del capitalismo bestial, o sea, que la gente se gane todo en la competencia y entonces ese es supuestamente el emprendimiento y no genera, digamos, otros esfuerzos para que la gente diga vamos a capacitarnos, vamos a formalizar, vamos a trabajar, o sea, vamos a construir unos pilares fundamentales para que la gente tenga lo mínimo elemental. No, aquí es la economía salvaje y por eso se acude al mercado, o sea, la instancia fundamental de ese plan de desarrollo es el mercado y no respetar, digamos, lo que hemos ganado ya y tener una economía del bienestar, que a veces ese gobierno lo confunde con el tema del asistencialismo, ¿no? O sea, Uribe fue mago en eso, o sea, familias en acción, entregarles una dádiva, una cosa para que los más pobres puedan tener una golosina, pero realmente la clase media de los otros sectores se ven oprimidos porque no hay un desarrollo económico como tal. Pero lo que hemos visto, y llegando a tu pregunta, es que efectivamente hay un Estado, un gobierno muy débil. El gobierno de Duque se ha basado en dos pilares fundamentales para tener opinión, y que están en el tema de Venezuela, o sea, ha venido recurrentemente a decir que Guaidó es el presidente, se fue para
frontera con Venezuela, a Cúcuta, a un concierto, a decir que había que sacar al chavismo, que había que sacar a Maduro, concentrado en ese esfuerzo y en la desatención de los problemas internos del tema de los indígenas. Burló el tener que presentarse a hablar directamente con los indígenas, a hablar directamente con los estudiantes, lo hizo por intermediarios, mientras que con Venezuela, fustigando ese látigo, con el tema de los Estados Unidos, el tema del narcotráfico, para tratar de acomodarse en el escenario internacional, pero en el escenario local no se acomoda. Y lo otro que ha venido recurrentemente es en el tema de la paz, a querer objetar lo que hizo el gobierno anterior, la política del diálogo, la política de la negociación, la política de la dejación de las armas, de la reincorporación de la guerrilla a la vida civil, involucrando siempre a hacer triza el proceso de paz, diciendo que hay impunidad y que entonces que hay que tener mano fuerte y que no se puede haber impunidad, cuando se le olvida que el jefe de él, el que el presidente Uribe, hizo todo lo contrario en el tema con los paramilitares, cuando el tema de la conexión del narcotráfico con la violencia, toda esa conexión que hizo, la impunidad que generó con esas personas para que no dijeran la verdad. Entonces, en el fondo, lo que ese gobierno tiene es esconder la verdad, y lo decíamos ahora en el tema de las objeciones al Sistema Social de Paz, a la JEP, Justicia Especial de Paz. Entonces lo que quiere esconder es la verdad, que Colombia no conozca lo que ha pasado durante tantos años de conflicto, que sanemos las heridas, que podamos resarcir todo el tema de cosas para que haya democracia fundamental en nuestro país. Entonces el gobierno de Duque le ha apostado eso y sobre eso se ha querido fortalecer, sobre volver nuevamente el escenario de la guerra y sobre volver al conflicto internacional con el país de Venezuela, no reconociendo, digamos, que ellos tienen derecho a hacer lo que les parezca porque esa es su nación, respetar la soberanía. Pero en el tema local han sido muy débiles, los ministros han sido pésimos, yo diría que malos. No, la señora de Justicia no habla absolutamente nada, no dice una palabra, no han presentado un proyecto de justicia y tiene que hacerlo, digamos, el cambio radical, el señor Vargas Lleras, a presentar ese proyecto de ley y quieren sacarlo adelante. Igualmente los otros ministros, uno no ve al ministro de Medio Ambiente hablando del cambio climático, hablando pues del tema del invierno, por ejemplo, que pasa en Colombia y las tragedias que genera, o el verano, cuando es todo lo ocasional, cuando pasa en Santa Marta el tema de que no hay agua en Santa Marta. Entonces uno no ve a ese ministro trabajando sobre esos temas tan fundamentales. No ve uno, sino a la ministra de Trabajo empeñada en hacer una reforma pensional para favorecer al sector privado. O sea, que uno no ve que esa tal equidad que pregonan funcione. Mentira, es falso, es el engaño. Quieren generar mayores privilegios para las castas que han gobernado siempre, para los que tienen el poder económico, el poder social, y quieren gobernar para ellos. Ese es un gobierno de engaño y un gobierno que cada día pierde más la credibilidad. Si usted consulta con los 10 millones de personas que votaron por Duque, muchos hoy se encuentran arrepentidos. Pero digamos la cara dura del Centro Democrático era así, porque eso es lo que queríamos, ese proceso de impunidad que se generó con la FARC, entregarle el poder a la FARC, que es absolutamente falso, ¿no? O sea, aquí dicen que es que la FARC tienen el poder, que la FARC está gobernando. Pues mentira, la FARC simplemente se han reincorporado a la vida civil, tienen unos señores en el Congreso de la República tratando de sobrevivir políticamente porque por un lado los matan y por otro lado los estigmatizan. Entonces yo creo que ese es un gobierno del engaño y un gobierno que no ha logrado cimentar las bases para lo que ellos dicen, el emprendimiento, el tema de la economía naranja, no lo vemos por ninguna parte. Entonces, realmente, para mí, este gobierno no ha empezado, y si va a hacer cambios, tenía que hacerlo rápidamente, porque muchos de sus ministros ya están haciendo agua y no han cumplido la función de tecnócratas que lo pusieron y lo designó el presidente de la República. Bueno, entonces, en esa gran argumentación que plantea Orlando, ¿cuál es su opinión, Mauricio? Pues creo que en el nivel regional y local se viene, digamos, un trabajo enorme, sobre todo para repensar estos problemas que desde el orden nacional estamos observando: deterioro de la legitimidad, aumento de la, digamos, de la desesperanza y de la desesperación de los ciudadanos y las contradicciones en que nos encontramos en la actualidad. Digamos, un proceso de implementación de la paz temprana que se hizo en el anterior gobierno, que ahora es truncado, y que es truncado a partir de unas políticas del incumplimiento. Pero además, esto, digamos, tendríamos que verlo con algo que me parece es positivo, y es el aumento de la movilización social de la ciudadanía. Mañana es 1 de mayo, creo que va a haber una gran movilización social en el país,
hace poco un paro nacional, estatal, y lo que está mostrando esto, digamos, es el inconformismo de la ciudadanía frente a este tipo de políticas o de manera de gobernar. La calificación del gobierno nacional es muy baja. Esto tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, de la elección de alcaldes y gobernadores y de las posibilidades de que el Centro Democrático tenga alcaldías y gobernaciones en manos de ellos. Creo que esto va a ser un obstáculo para ellos en la medida en que, digamos, se califique este gobierno y se califique como hoy, con una baja calificación en la actualidad, y eso lo planteabas tú, Orlando, pero también aparecen en el escenario internacional cosas muy interesantes. La elección de España, del PSOE, que, digamos, abre un espacio democrático, otra manera de hacer la política en el mundo. La elección de Andrés Manuel López Obrador y la calificación que él tiene en México, creo que abre, digamos, otra ventana y otra posibilidad a esto que nosotros llamamos los regímenes neoconservadores de América Latina, que son en los que nos encontramos nosotros, ¿no? Digamos, donde se fortalece la idea de que el mercado es la única alternativa de desarrollo para las sociedades. Entonces, creo que sí tendríamos que pensar en todos estos elementos de orden, digamos, global y local que están apareciendo, las alternativas que podríamos construir y la capacidad que tendría que tener la ciudadanía para construir nuevos modelos de gobierno diferentes a los que tenemos en el nivel nacional. Yo llamaría la atención en la necesidad de que la ciudadanía se repiense en este momento la idea de tener otras alternativas de gobierno, de mirar a otros candidatos y a otros factores que nos ayuden a entender lo que está pasando en el nivel nacional, pero que además en el nivel local se puedan gobernar bien las ciudades, de que se pueda hacer una gobernanza colaborativa en las ciudades, que las regiones puedan ser unas regiones más interconectadas. Hoy, digamos, hay la necesidad de fortalecer esa conexión regional en el Pacífico, de la que, digamos, el nivel nacional no ha sido capaz aún de fortalecerla. Nosotros tenemos problemas muy serios, la Minga claramente lo evidenció, el bloqueo de la carretera panamericana bloqueó el sur, ¿sí? Y está, digamos, llamando la atención en que, digamos, la infraestructura que nosotros hoy tenemos, una infraestructura del siglo XX, y en una sociedad del siglo XXI. Sí, exacto. Entonces, la región Pacífico tiene que consolidarse, pero además consolidarse con nuevas maneras de gobernar, con nuevas maneras de hacer sociedad en la región. Bueno, ya como para ir concluyendo de alguna u otra forma este programa, yo sí quisiera que ustedes nos invitaran a nuestros televidentes, no digamos a que entren en desesperanza, en depresión absoluta, digamos. Hay cosas que están mal, claramente, no lo vamos a esconder, pero tomando las palabras de Greta Thunberg, esta, digamos, sueca, joven, que se ha abanderado por el cambio climático, yo no quiero su esperanza, yo quiero su desesperación, que es diferente a no estar esperanzados, ¿no? La desesperación es ir y buscar alternativas reales a estos movimientos y a estos gobiernos, como lo plantea Byron, neoconservadores. En lo social y en lo político son neoconservadores, racistas, xenófobos, homófobos, aporófobos, también tienen su odio y su desprecio hacia los pobres, hacia los más vulnerables de la cadena económica, y por el otro lado son profundamente neoliberales, es decir, liberan el mercado, liberan la empresa, rebajan impuestos para los grandes capitales, porque pretenden que por ese lado es que se van a solucionar los problemas. Entonces, en esta lectura que empezó siendo muy nacional, que por medio de Byron se llegó, digamos, también
a entender que las tensiones nacionales son producto de tensiones también a nivel global. ¿Ustedes qué pues, esperanza o qué salida o qué consejo, de alguna u otra forma, le podrían dar a los televidentes que hoy nos vieron y que dirán, no, pues esos tres de ahí van a salir a suicidarse porque pues no hay salida para más, ¿no? ¿Cuál es esa invitación que ustedes hacen, máxime cuando mañana es 1 de mayo, ¿no? Día de las reivindicaciones sociales y laborales? Yo quería, antes de abordar lo que usted muy bien nos plantea, recoger un tema que ha planteado el profesor Byron, que él ha sido reiterativo, el tema de lo regional. Es que el gobierno nacional le ha apostado también a deteriorar, digamos, todo ese tema entramado regional que es diverso, que es muy democrático, que no es como el sistema nacional, es a conservar las cuotas políticas de los caciques en las regiones. O sea, si usted ve, digamos, todas esas instituciones descentralizadas que hacen parte de lo que era la mermelada anterior, eso no lo han desactivado, o sea, se lo mantuvieron a los políticos tradicionales para tratar de mantener ese poder y controlar el Congreso. Es el tema, digamos, con los Char en Barranquilla, que se terminan quedando con ellos y desmembrando a Cambio Radical, a Vargallera. Entonces ellos quieren mantener todo ese entramado regional para seguir sosteniendo su poder, porque ese es el reto. Yo creo que el profesor Byron lo ha hecho muy bien. Ahora, después de todo ese análisis que hemos hecho a nivel nacional del escepticismo y la incredibilidad, del mal gobierno, de que no se concretan las políticas, de que el Estado, en vez de avanzar, está como retrocediendo, entonces la esperanza que ciframos es en lo regional. Y yo creo que es acertado ese análisis, porque queremos que efectivamente en las elecciones locales, ojalá la gente elija un buen alcalde, no importa de qué partido sea, que elijan no a los corruptos como eligen en La Guajira o en la costa, sino que elijan alcaldes buenos, personas que efectivamente puedan transformar la realidad de su municipio, de su departamento. O sea, la democracia local empieza a imperar para que logremos contrarrestar todo eso, porque Colombia es un país de regiones, es muy bien definido. Ahora, el Pacífico absolutamente distinto de lo que es la costa caribe, o lo que es el centro del país, o la Amazonía. Entonces es un país de regiones y esperamos que esa diversidad aflore, que las comunales, que los afros, que los jóvenes. Y yo creo que aquí hay que entregarle la palabra a los jóvenes, a los ambientalistas. Hay que salir, que efectivamente los jóvenes salgan a defender la educación, salgan a defender el medio ambiente, a propiciar el cambio climático. Y por supuesto, los trabajadores. Yo creo que los trabajadores se movilizan, no solamente que defiendan su derecho al trabajo o sus ingresos, sino que defiendan también el tema del bienestar social, las otras políticas tan importantes como el tema de la educación, de la salud, que entremos en un ambiente de defender lo social, de defenderlo en la teoría del bienestar, lo que nos beneficia a nosotros. Ese es el escenario que se viene, y en ese escenario hay que ganar. Yo creo que hay que buscar que efectivamente se derrote esa política nacional contra la paz, que se derrote el tema de la violencia, y que vamos a construir aquí en Colombia la paz, vamos a generar la convivencia, vamos a ayudarle a las víctimas como efectivamente debe ser. Y a propósito de las víctimas, ya es hora que el gobierno nacional vuelva a presentar el proyecto de ley donde le entrega las curules a las víctimas, ¿no? Que eso es parte del acuerdo de paz y que la mochilaron. Y entonces en ese escenario regional es que hay que insistir por la vía pacífica, porque la universidad sea un centro de conocimiento, de investigación, de análisis, que esté vinculado a la productividad, que esté relacionado con los gremios, no solamente se quede en el tema del conocimiento, sino que relacione con la productividad, con el gobierno. Yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. En la Universidad del Valle de alguna manera se ha hecho esa relación, que es importante, que la universidad no solamente sea la academia, sino que se relacione con los gremios, que se relacione con la política pública, que generemos políticas públicas para las personas más necesitadas, para las personas en tercera edad, para las personas en discapacidad, para los afros, para las mujeres, para los jóvenes. Yo creo que hay que trabajar en eso, las políticas públicas, para lograr dimensionar lo social. A esa apuesta, entonces yo le diría, o sea, la apuesta de lo regional y la apuesta de lo local y la apuesta de lo social, para que logremos recambiar ese modelo que está imperando hoy en Colombia. Muy bien. Yo creo que habría que plantear tres elementos para cerrar muy brevemente. Uno, lo que planteaba ahora Orlando de, digamos, la dificultad para construir políticas públicas participativas. Habría que trabajar en eso, en generar una política participativa desde el nivel regional y local.
Dos, habría que generar una gran estabilidad democrática que hoy no está construida. Estamos en un gran deterioro, una gran inestabilidad democrática como la que tenemos en la actualidad. Y esto tiene que ver con lo que decía Orlando de la capacidad institucional, de fortalecer las capacidades institucionales de nuestros niveles regionales, locales y nacionales. Un problema es cómo desdoblar una política nacional de lucha contra las drogas de uso ilícito cuando no hay las capacidades institucionales, tanto regionales como locales, para hacerlo. Esto nos ha quedado, digamos, grande, no en el sentido de combatir el narcotráfico como tal, sino en construir las capacidades institucionales para hacerlo. Eso es un ejemplo. El otro elemento me parece importante y es, este país es un país rico en biodiversidad y habría que trabajar en un tema supremamente importante desde un enfoque de gobernanza verde, desde un enfoque que permita trabajar en una ciudad como la nuestra, una ciudad de tantos ríos, ¿sí? Una ciudad con una biodiversidad como la nuestra, una región como la nuestra, en esa perspectiva. Y un elemento que me parece importantísimo ahora es, yo creo que el gobierno ha logrado que la agenda sea una agenda central, y eso es muy débil para nuestras regiones. Eso genera un gran debilitamiento para nuestras regiones. Hay que volver a descentralizar el país. Hay una gran recentralización de la agenda política, de la agenda mediática. Hoy hay un gran vaciamiento de las regiones. No hay una voz alternativa en las regiones. De pronto, cuando el paro de los indígenas, cuando la minga indígena actuó, ahí se vieron algunas voces regionales, pero uno sigue viendo esa gran dificultad para que aparezcan voces regionales que confronten esos niveles nacionales que hoy existen. Entonces creo que esto es supremamente importante. Bueno, queridos televidentes, como cierre, empezamos viendo las dificultades del gobierno actual, digamos, las tensiones que hay frente a si están apareciendo o no nuevos falsos positivos, si se volvieron a las chuzadas hacia la Corte Constitucional y hasta la Corte Suprema de Justicia, si hay una especie de contubernio nefasto o de, digamos, comprar favores políticos del gobierno al Congreso. Recordemos la reelección de la política y ahora, digamos, con lo que está sonando por ahí tras bambalinas para que tanto las objeciones de la JEP como la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se configuren en el Congreso. Entonces estamos viendo que hay un gobierno al que le falta gobernabilidad, al que le falta manejo, incluso con su partido mismo ha entrado en discusión, ha entrado en disputa, ha entrado en tensión. Pero la solución ¿cuál es? Es buscar formas alternativas desde las regiones, desde lo local, ganar en participación política, ganar en capacidad institucional, capacidad estatal, fortalecer las instituciones, fortalecer los esquemas de representación, de participación, fortalecer todas las voces alternativas, las de los jóvenes, las de los indígenas, las de los afro, las de los profesores, las de los diferentes sindicatos, las de los ambientalistas son supremamente importantes, la de la población LGTBI, porque todas esas voces que no entran en la dinámica ni neoliberal ni neoconservadora, sino en una especie de transmodernidad o de, digamos, hipermodernidad o de pluralismo, para hacer más corto el término, pues son las que al final nos plantean el futuro, son las que al final nos permiten nuevos esquemas de participación, los que nos permiten fortalecer la democracia. Entonces, queridos televidentes e internautas, la invitación es esa, es a fortalecer las voces alternativas, siendo políticas o siendo regionales, pero fortalecer eso para fortalecer las capacidades institucionales, para que el Estado pueda en verdad prever un bienestar a la sociedad y para que en últimas se genere una mejor democracia. Agradecemos a Orlando, agradecemos
a Byron, agradecemos a ustedes por su amable atención y esperamos que pasen un muy buen día martes. Feliz día. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies.